Es alucinante, de verdad, pensar que un simple proyecto personal, uno que empezó durante unas vacaciones de Navidad, pudiera acabar convirtiéndose en una de las tecnologías más importantes del mundo moderno. Pero bueno, esa es, ni más ni menos, la historia de Python. Y claro, aquí la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que algo tan modesto, creado casi como un pasatiempo para solucionar un problema personal, ¿Terminé literalmente en otro planeta? Pues bien, para entenderlo, tenemos que hacer las maletas y volver al principio de todo. Nuestra historia arranca en Ámsterdam, en los años 80, en un centro de investigación holandés. Y como suele pasar con las grandes historias, todo empieza con un fracaso que, sin saberlo, estaba plantando la semilla de un éxito arrollador. A ver, para entender esto, tenemos que ponernos en situación. En los 80, el mundo de la programación era el reverso del de ahora. Los ordenadores costaban un dineral y el tiempo de los programadores era, en comparación, barato. El objetivo número uno era exprimir cada ciclo del procesador, aunque eso significara que escribir el código fuera un proceso lento y complicadísimo para una persona. Pues bien, en este caldo de cultivo nació un lenguaje llamado ABC. La intención era buena, querían que fuera fácil de usar y de enseñar, pero tenía un gran problema. Era demasiado académico, demasiado abstracto, y lo peor de todo, en un mundo sin Internet, intentar compartirlo era una auténtica pesadilla. El proyecto, claro, acabó muriendo. Y aquí es donde por fin aparece nuestro protagonista, Guido van Rossa. Él había trabajado en ABC y estaba frustrado. Así que, ¿qué hizo? Pues aprovechó unas vacaciones de Navidad para crearse su propia herramienta. Quería coger lo mejor de ABC, como esa idea de que el código fuera muy legible, pero quitando todo lo que no funcionaba y haciéndolo súper práctico para el día a día. Y ya que estaba, le puso un nombre que le hacía gracia, Python, por los Monty Python. Y claro, lo que empieza como un proyecto para uno mismo, si es bueno, al final acaba encontrando gente a la que le interesa. Y lo que era una herramienta personal empezó a transformarse, poco a poco, en algo muchísimo más grande. Hoy, compartir código es darle a un botón, pero en 1991, bueno, era una locura. Fijaos en el proceso que había que seguir. Para compartir la primera versión de Python, Guido tuvo que empaquetar, comprimir, convertir todo a texto, partirlo en 21 trozos y subirlo a una especie de red de foros llamada Usenet. Y claro, el que quería usarlo tenía que hacer todo el proceso a la inversa. Esto ya nos dice algo sobre la dedicación que tenía esa primera comunidad. Pero el momento clave, el punto de inflexión de verdad, llegó en 1994, en un taller en Estados Unidos. ¿Y cuánta gente fue? 20 personas. Hoy nos parece una cifra ridícula, ¿verdad? Pero ojo, ese fue el verdadero nacimiento de la comunidad de Python. Un grupo muy pequeño de frikis que vieron el potencial de aquello. Y esta comunidad tan pequeñita funcionaba de una forma muy particular. A Guido le pusieron un título, que suena a broma pero iba muy en serio. Dictador benevolente vitalicio. ¿Qué significaba? Pues que todo el mundo podía proponer ideas, pero al final la última palabra la tenía él. Era un sistema que se basaba por completo en la confianza en su creador. Toda esta forma de pensar se acabó plasmando en lo que se conoce como el Zen de Python, que es básicamente un poema con los principios del lenguaje. Y lo más importante es esto: desde el minuto uno, la claridad y la belleza del código no eran un añadido, eran el objetivo. La idea, revolucionaria para la época, era que el código lo leen personas, así que tenía que ser fácil de leer para las personas. Pero claro, no todo fue un camino de rosas, ni mucho menos. Python tuvo que enfrentarse a una crisis que casi lo borra del mapa, y más tarde a una especie de guerra civil interna que amenazó con partir a la comunidad en dos para siempre. Llegamos al año 2000 y ¡pum!, estalla la burbuja.com. El equipo principal de Python estaba trabajando en una startup que, por supuesto, quebró. Python podría haberse desintegrado ahí mismo, con cada uno por su lado, pero pasó algo casi milagroso. Otra empresa, Zop, que dependía de Python, los contrató a todos en bloque y mantuvo al equipo unido. Pero el reto más gordo, la gran crisis, llegó en 2007 con el lanzamiento de Python 3. Y esto no era una actualización normal y corriente, no. Rompía la compatibilidad con todo lo anterior. La razón era muy técnica, pero importante: separar de forma limpia el texto, lo que leemos las personas, de los datos puros que maneja la máquina. Era lo correcto, pero en la práctica era un dolor de cabeza que obligaba a todo el mundo a reescribir su código. La cosa es que se esperaba que la transición durara unos 5 años y se convirtió en una guerra civil de más de una década. Para que nos hagamos una idea, en 2014, 7 años después, el uso todavía estaba al 50%. La gente no quería cambiar. La adopción fue increíblemente lenta hasta que gigantes como Instagram demostraron que la migración era posible. Y no fue hasta 2020, 13 años después, cuando Python 2 se dio por muerto oficialmente. El mismo Guido lo reconoció tiempo después. La moraleja fue brutal.
Python ya no era su pequeño proyecto de fin de semana, se había convertido en una pieza clave de la industria, y no se podía obligar a todo el mundo a hacer un cambio tan drástico de la noche a la mañana. El coste era simplemente demasiado alto. Una vez superada esa crisis que casi lo rompe todo, Python no solo sobrevivió, sino que entró en su edad de oro. Se preparó para dominar el mundo subiéndose a 3 olas tecnológicas gigantescas, una detrás de otra. Su gran baza, la simplicidad, fue justo lo que lo convirtió en el lenguaje perfecto para estos 3 grandes movimientos. Primero, el desarrollo web, con monstruos como YouTube o Dropbox construidos sobre él. Después, la explosión de la ciencia de datos. Y finalmente, claro, la revolución de la inteligencia artificial. En el mundo de los datos tenía un competidor muy fuerte, R. Pero Python tenía un as en la manga. Es un lenguaje de propósito general. Con él se podía hacer todo el ciclo, desde recoger los datos hasta analizarlos y ponerlos en producción. Era la navaja suiza perfecta, y eso lo hizo, sencillamente, imbatible. Y llegamos a la IA. Y aquí su papel es genial. Las herramientas más potentes de inteligencia artificial están escritas en lenguajes súper rápidos como C++, pero son muy complejas. Python funciona como una capa por encima, como un mando a distancia universal increíblemente fácil de usar. Es como tener los botones más sencillos del mundo para controlar el motor de un cohete espacial. Entonces, si tuviéramos que resumir la receta del éxito, ¿cuál sería? Pues un enfoque obsesivo en la simplicidad, una comunidad muy fuerte que valora la colaboración y la increíble capacidad de estar en el lugar adecuado en el momento justo, no una ni dos, sino 3 veces. Y todo esto nos lleva a una reflexión final muy potente. La historia de Python demuestra que la cultura, la comunidad y la filosofía detrás de una herramienta pueden llegar a ser más importantes que su pura potencia técnica. Y ahora que estamos entrando de lleno en la era de la inteligencia artificial, la gran pregunta es, ¿qué lecciones podemos aprender de este proyecto de vacaciones que acabó conquistando el mundo?